más que historia. Somos transformación. Somos transformación. Universidad IEXPRO. 15 años construyendo futuro. Construyendo futuro. Y formando grandeza en cada generación. En cada generación. Nuestros invitados del día son el doctor Alejandro Jesús Robles Ramírez. Él es licenciado en Psicología, maestro en Psicología Clínica y de la Salud, maestro en Investigación Educativa Aplicada, doctor en Educación Especial y egresado y docente distinguido IEXPRO. Y la maestra Adriana Hernández Silvano. Ella es licenciada en Educación Primaria para el Medio Indígena, maestra en Estudios Culturales y docente distinguida IEXPRO. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Te saluda con gusto el doctor Rigo Flores y pues continuamos con nuestro festejo de aniversario. Hoy es un programa especial de IEXPRO Café, pues ya solo faltan 11 días para festejar nuestros 15 años y los que falten todavía. Y para este magnífico evento especial, pues vamos a hablar de un tema muy interesante que puede ser útil desde licenciaturas, maestrías, doctorados, dado que pues en todas estas áreas hay investigación. Vamos a hablar sobre SPSS y el Atlas T para el análisis de datos en la investigación. Son programas potentes para hacer análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, y cada uno por supuesto tiene sus ventajas para poder utilizarlas. Aquí tenemos ahora a grandes expertos que en un momento les presentaré, pero brevemente SPSS, Statistical Package for Social Science, pues nos facilita todo este proceso de análisis de datos cuantitativos, medidas de tendencia central, estadística descriptiva, estadística inferencial. Van a ver que está muy, muy interesante. Y por otro lado, su contraparte para el análisis de datos cualitativo, tenemos también el Atlas T, que es un programa potentísimo también, pues para analizar audios, para analizar entrevistas, es decir, todo lo que sea relacionado a la hermenéutica. Aquí lo vamos a encontrar con el programa Atlas T. Y bueno, para lo anterior contamos con expertos en el tema que me permito presentar a continuación. Primeramente tenemos al doctor Alejandro Jesús Robles Ramírez. Él cuenta con una amplia experiencia como docente a nivel licenciatura, entre las que destaca las TIC en la educación, posgrados, métodos cuantitativos 1 y 2. Además destaca una amplia gama de talleres, cursos y diplomados, entre ellos investigación educativa y estadística aplicada a proyectos de investigación, y ha realizado múltiples publicaciones en revistas electrónicas indexadas como Dialnet, Cielo, Latindex, Redalig. Amplia experiencia. Bienvenido, doctor. Un gusto, doctor, y un gusto a la maestra. Estamos para la orden.
Gracias, doctor, por aceptar la invitación y también por el lado cualitativo para el programa Atlas T. Tenemos a la maestra Adriana Hernández Silvano. Ella es docente de licenciaturas, cuenta con diplomados, talleres, conferencias. Entre otros, resalta el taller de etnografía, taller uso de Atlas T y taller herramientas y recursos tecnológicos para la investigación en el campo de los estudios culturales. Ha participado en el 10º aniversario de la especialidad en procesos culturales lectoescrituras. En cuanto a producción académica, participó también en la producción de un capítulo del libro La marginación educativa en Chiapas, un caso entre pescadores indígenas, y del artículo Contradicciones de la comprensión lectora, hablar tzotzil y entender español. Bienvenida, maestra. Un gusto, muchas gracias, doctor. Saludos, doctor Gracias. Alejandro. Gracias a usted por aceptar la invitación. Pues definitivamente desde sus extractos curriculares ya se aprecia el lado cuantitativo y el lado cualitativo, ¿no? O como se dice epistémicamente, el lado positivista y el lado hermenéutico. Va a estar interesante este programa. Y bueno, pues para ello vamos a lo que vamos a hacer en este EX Pro Café, pues vamos a darle el espacio también a los expertos para que ellos nos expliquen aproximadamente durante unos 20 minutos cada uno de los programas. Les vamos a dejar el espacio a ellos. Vamos a iniciar con el doctor Alejandro Jesús Robles Ramírez. Va a presentar su pantalla y posteriormente pues ya le vamos a dar el uso de la palabra a la maestra Adriana para que continuemos con el Atlas T. Sí, entonces pues les invitamos también a nuestra audiencia a hacer sus preguntas, que al final por supuesto van a ser respondidas por los expertos. Yo les recomiendo también que si pudieran por ahí tener su lab encendida, a lo mejor nos dan algunos buenos tips de cómo ejecutarlo, cómo instalarlo. Vamos, son programas muy amplios, pero seguramente nos van a explicar pues también cuestiones básicas, también por cuestiones de tiempo. Ok, entonces, bueno, pues vamos a empezar, si me lo permiten. Doctor Alejandro Jesús Robles, 20 minutos aproximadamente. Perdón, aproximadamente la pantalla es de usted, doctor. Muy amable, doctor, y un gusto nuevamente y saludar a todos los presentes. Vamos a dar comienzo. Y nada más confírmeme, ya se mira, ¿verdad? Está cargando, doctor. Ahí ya se ve. Perfecto. Voy a empezar primero con una presentación, dado que vamos a ver una situación previa antes de ver cómo hacer algunos análisis. Como ya lo mencionó, es muy amplio el programa, demasiadas situaciones que tardaríamos hasta incluso un semestre, yo creo, para poder verlo a detalle. Ujú. Pero en este punto, pues cabe destacar esta parte, ¿no? ¿Qué es el SPSS? En sentido propio, ya lo dijo, Statistical Package for Social Sciences, y es un software que nos va a permitir a nosotros, en diferentes ámbitos y áreas, el poder constatar, perdón, y contrastar o verificar procesos estadísticos a partir de datos estadísticos, eminentemente. Incluso hay áreas en las que lo manejan como investigación de mercado, y en general, pues es esta parte, ¿no? De estadísticas y volúmenes de datos amplios. Otra parte, de manera concreta, así, ¿qué nos sirve? Para poder describir la información, frecuencias, porcentajes, entre estos medias, desviaciones estándar, también el comparar grupos, independientemente sea por estadística paramétrica o no paramétrica. Tenemos aquí el paquete tiene TED-Student, ANOVAs, entre otros, ¿no? También una exploración entre relaciones entre variables, correlaciones y regresiones, tanto lineales como logísticas, y analizar y verificar la fiabilidad y la validez de constructo de instrumentos estadísticos. Ahorita voy a hacer un ejercicio de estos tres que tenemos aquí, con alguna muestra, ahí para que podamos ver cómo se ejecuta esta parte. Entonces, de manera particular, el programa es muy parecido a un Excel, si es que han tenido la audiencia o nos estén viendo, escuchando experiencia en cómo se captura, es muy similar en ese sentido y podemos generar tablas, gráficos, entre otros procesos, ¿sí? Entonces, algo que sí quiero aclarar es que este programa no es gratuito, sí tiene una licencia de 14 días específicamente para poder ver si les interesa o les gusta el uso del programa, porque hay muchos programas para estadística. Aquí les traigo un pequeño resumen. Tampoco va a tardar mucho porque pues, se me acaba el tiempo. Pero sí, el pago varía de país a país, pero en general se hace el cobro en dólares
Por ejemplo, hay una suscripción mensual que cobran $100, bueno, $99 en realidad. Ahí está la suscripción anual, pero son $1,188. Y ahí hay otro tipo de procesos, ¿no? Entonces sí, el costo se eleva bastante mientras, por ejemplo, la Perpetua Premium cuesta $25,000, es algo muy exagerado. Pero en general, una bondad, afortunadamente, del SPSS y de la estadística es que como son datos, lo único que uno tarda más es en vaciar la base de datos. Ya los cruces, los análisis, eso sale inmediatamente. Entonces ya nada más uno copia y pega y ya explica qué trata y se acabó. Entonces, más o menos aquí está esta parte de lo que es pues los procesos de edición, el tipo de licencia y los costos en general. Ahora, dicho esto, vámonos por lo que probablemente a la mayoría de la gente le interesa ya aquí. Ya me di el tiempo de hacer una base de datos específicamente, pues porque, insisto, duraría mucho para poder, incluso para rellenarla, ¿no? Aclaro que esta es una base de datos de una investigación que sí, no son datos irreales a lo que voy. Es una base de datos de una investigación que estoy haciendo. Apenas acabamos de cumplir con la cuota de... Todavía le falta poquita más gente, pero vamos a esperar para poder ejecutar esta parte. Y son dos instrumentos. Uno mide la autoeficacia docente, o sea, qué tan bien yo me siento del ser docente. Y el otro es de pensamiento crítico y creatividad. Pensamiento crítico de ser críticos de, me viene esta idea y me dicen algo, ¿qué tan cierto será? A esa parte de criticismo nos referimos. Y evidentemente, cuando uno abre ese PCS, le da la opción de bajar información de Excel o de otro tipo de procesadores. Y tenemos dos pestañas. Tenemos vista de datos al lado izquierdo y tenemos vista de variables al lado derecho. Podemos escribir de los dos lados. De hecho, si yo aquí, por ejemplo, en vista de datos, yo agrego un número, se me va a agregar una variable en automático. Voy a hacerlo nomás para mostrarlo. Por ejemplo, agrego aquí un 1 y ya se me agrega una variable y en automático esta me va a aparecer de este lado, ¿no? A la inversa, si yo escribo aquí algo, aquí yo pongo un nombre de la variable, en automático se va a generar del lado izquierdo. Entonces ahí está la otra. Por cuestiones de tiempo, tenemos que estructurar el vaciamiento. Básicamente, estos son los ítems de la escala que yo estoy utilizando y tenemos que poner que es tipo numérico. La anchura lo podemos dejar con 2, las decimales de referencia 0 y en etiqueta es como el nombre específico de lo que es el ítem en sí mismo. Y de esta forma se va a poder visualizar al momento de hacer análisis. Si no le ponemos nada aquí, va a aparecer como está acá en el nombre. Lo toma en automático. Y acá en valores tenemos que estructurar en estos tres puntitos que se ven aquí, que le voy a dar clic, específicamente los valores que queremos que el programa identifique. ¿Qué le estamos diciendo con esto? SPSS, cuando en esta celda, ahorita lo vamos a ver, veas un uno significa que es nada de acuerdo. Y así sucesivamente, 2 poco de acuerdo, 3 ni de acuerdo ni de desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo, según cada numeración. Entonces, nada más es cuestión de que uno le dé aceptar. Voy a agregar un número nomás para que vean cómo se ejecuta. Entonces, voy a agregar algo que no vamos a ver en la tabla, pero es un ejemplo. Ponemos el 6 que aquí sería, y no sé, súper de acuerdo, ¿no? Le damos a añadir, le damos enter y le damos a aceptar, y ya se queda esta parte. Y hay que hacer lo mismo con todos. ¿Se puede copiar y pegar? Sí, sí se puede. Y obviamente depende mucho de la escala de lo que estemos mandando. Esta escala, por ejemplo, no tiene la misma simbología aquí desde nunca a siempre. En cuanto a lo que son, por ejemplo, variables categóricas, en este caso tenemos el sexo, aquí yo lo estoy manejando como sexo biológico, nomás estoy manejando dos, hombre, mujer, uno le puse hombre, dos mujer, y así nos podemos ir con todos los análisis o todos los datos que tengamos para que el programa identifique a qué nos estamos refiriendo en ese punto en específico. Entonces, del lado izquierdo al ver vista de datos, pues tenemos esto, ¿no? Celdas, celdas y filas. En este punto, le insisto, si aquí quedamos que en el sexo le pusimos que era uno, pues bueno, aquí se supone, bueno, no lo puse, pero aquí si ponemos uno, este era hombre. Y así nos damos sucesivamente, dos, uno y así hasta que sea algo, ¿no? En este caso aquí no lo voy a, nomás lo puse como ejemplo, no voy a utilizar esta variable, nomás para que vean cómo es que se va punteando y cómo es que el programa lo puede identificar. Ahora, para poder, me voy primero con lo que es algo que es muy trascendental. Vamos a analizar, aquí ya nos van a aparecer todos los procesos estadísticos que podemos utilizar y dentro de, dependiendo de qué queremos hacer, si correlacionar, comparar medias, predicciones, reducción, lo que vayamos a hacer. Y obviamente dentro de cada uno van a haber otras opciones, porque estos son los subtipos de pruebas estadísticas que podemos utilizar. En este caso me voy a reducción de dimensiones, que esto es para poder
verificar la fiabilidad, perdón, la validez de un instrumento cuantitativo. Entonces me voy a factor y aquí ya yo elijo precisamente, nada más los estructuro de esta manera, elijo los ítems que voy a propiciar y ya en este punto los paso con la flechita. En esta prueba estadística en particular me voy a descriptivos, le pongo solución inicial, coeficientes, niveles de significación, camo y prueba de especificidad de Bartlett y le damos continuar. ¿Por qué? Ahorita no me da tiempo de explicarlo, pero háganlo por favor, si es que lo van a utilizar. En extracción variará también, pero en general utilizamos máxima verosimilitud. Ya depende también de otro procesillo por ahí que hay que hacer, pero no me da el tiempo de explicarlo. También podemos utilizar componentes principales o otros que tengamos aquí, ¿no? Pero ya eso dependerá de los datos. En general, es recomendable utilizar máxima verosimilitud. Le damos continuar. En rotación, aquí generalmente ponemos Varimax. Ya le damos continuar. En puntuaciones, nada más hay que asegurarnos de que no haya nada seleccionado y que aquí se dé en automático regresión. No le movemos a nada, vamos a verificar esa parte. En opciones, aquí le vamos a dar reemplazar por la media. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un datito alguien omitió una respuesta, para que no quite esa persona, va a detectarla, va a sacar el promedio de esas respuestas y va a poner ahí la media para no perder datos. En este caso es recomendable poner ordenar por tamaño, suprimir pequeños coeficientes y aquí le podemos poner de punto 30 o punto 35. Entonces yo le voy a poner punto 35, le damos continuar y ahora sí le vamos a dar a aceptar. En este caso ya nos sacó el análisis factorial. Aquí lo que nos interesa particularmente es el segundo cuadrito que nos aparece aquí, que aquí está, este puntaje se recomienda de punto 55 para arriba. Mientras más pegado esté a 1, quiere decir que la prueba está muy bien. En este caso, como es punto 90, estoy feliz porque les digo, esto es una que acabo de hacer, está bien el puntaje. El chi cuadrado, no hay un parámetro, sí lo reportamos, pero no hay un parámetro. Los grados de libertad, tampoco hay un parámetro, pero también lo reportamos así tal cual como nos sale. Y aquí la significancia o el valor P tiene que ser igual o menor a 0.05. En este caso, pues es menor. 0.000, perfectísimo. Las comunalidades, aquí nada más es cuestión de estar verificando que no lleguen más de 0.95. Si nos fijamos del lado derecho, no hay ninguna que llegue ni siquiera a 0.90, entonces estamos bien por ahí. Y tampoco sean menores de 0.3 o de 0.20, algunos lo manejan, depende del autor. Aquí la varianza total explicada, recordando la varianza quiere decir que tanto varían los datos en la realidad. Nos está diciendo que está explicando, así como está el instrumento, el 56% de información, esta que está aquí a la derecha, de la varianza que está recopilando y lo que debe de medir este instrumento. Ahora sí, nos debemos de pasar la de matriz factorial y nos tenemos que ir a la que es matriz de factor rotado. Este es un proceso que casi muchos no hacen, porque generalmente nada más hacen la fiabilidad, que ahorita se las voy a enseñar, pero esto se tiene que hacer sí o sí. ¿Qué pasa aquí? Podemos visualizar de que los ítems pues varían, están revueltos. ¿Qué es lo que hace este análisis? Lo que hace es, dice, ok, el ítem 11, el 9, el 10, el 12, en este caso pues el 2, el 13, el 14, y dice, estos ítems están muy unidos, miden un mismo constructo teórico. No podemos ver cosas como la inteligencia emocional, no como un perro, hay muchos tipos de perros, y vemos un perro, sabemos que es un perro, aunque nunca lo hayamos visto ese tipo de perro. eh, Constructos teóricos no los podemos ver en la realidad. Pues, podemos ver en personas, por ejemplo, la inteligencia emocional, una persona que no se molesta mucho, eh, es muy tranquilo, por decir algo, ¿no? Pero a lo que voy es que no vemos el foco de lo que es la inteligencia emocional como algo palpable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se operacionaliza de esta manera. Y aunque toda la escala mide, en este caso, autoeficacia docente, va a estar dividida por categorías. Entonces, son constructos específicos. Ya nada más aquí que hay que darle el constructo específico. De aquí es decir, ok, estos 2, 4, 6 ítems son de un constructo específico. Tendríamos que leerlos y luego ya le damos nombre. No sé, autoeficacia en cuanto a planeación de clase. Luego digamos que el factor 2 fuera autoeficacia docente en cuanto a estrategias didácticas y así sucesivamente. Entonces, básicamente esta es la parte. ¿Qué es lo importante aquí? No puede haber un constructo o un factor menor con menos de 3 ítems. En este caso aquí tenemos que este tiene 6. No puede haber un factor con carga cruzada, aunque aquí hay puntajitos de diferencias. Sí, tiene puntajes en diferentes factores, pero cuando pasa esto que tiene diferentes puntajes, tiene que tener
.010 de diferencia entre el puntaje que más alto y el que le sigue. En este caso tenemos .46 y acá es .41. Es más de .010, entonces se considera que aunque tenga dos puntajes tanto en el primero como en el tercero, como hay más de .010 de diferencia, está en el del medio. Entonces quiere decir que este no corresponde ni al izquierdo ni al derecho, nos corresponde al del medio. Entonces, si se fijan, el segundo constructo tiene bastantes ítems también y así nos podemos ir constantemente. Eh, ¿Qué toca? Insisto, con una hojita de papel es literalmente empezar a anotar los ítems que son y luego ya se sacaría otro proceso de la fiabilidad. Esto es para validar el instrumento, ver que sí funciona. Ahora, me voy a ir a... ¿dónde quedó? Acá está. Me voy a ir a analizar. Después de hacer esto, ahora sí podemos hacer lo que la mayoría de la gente hace, sacar el alfa de Chromebook, que en este punto sería algo sencillito. Nada más nos vamos aquí nuevamente a analizar, nos vamos a escala, le vamos a dar análisis de fiabilidad y vamos a seleccionar los mismos ítems. Aquí no me eliminó ninguno, pero si encuentro algo con una carga cruzada o que no tenga puntajes, tengo que eliminar ese ítem y volver a correr, y así hasta que quede depurado. En este análisis le voy a dar estadísticos. Aquí nada más le voy a poner elemento, perdón, escala si se elimina un elemento. Y nada más le voy a dar continuar. Y en este voy a poner, no sé, alfa escala total, porque tendríamos que hacerlo así como está dividido, tendríamos que sacar los ítems y luego hacerlo subdividido y el total. Ahorita nada más me va a alcanzar el tiempo para hacer el total. Tal, le doy enter y ahí quedó. Entonces, este estadístico de alfa de Chromebook que está aquí abajito, que sale .94, también mientras se supone que de .6 para arriba es cuando decimos sí, pero es muy importante que llegue a casi uno, o bueno, que lo más pegado a uno sea mientras más pegado a uno, mucho mejor. En este caso, como es .94, quiere decir que está muy bien. Y de este lado, en esta otra que dices cada estadísticas de total del elemento, del lado derecho, en esta de acá dice alfa de Chromebook si el elemento sería suprimido. ¿Qué dice esto? Nos hace ya el análisis propio de si yo elimino el ítem uno bajaría .001 porque pues el total es .945 y acá bajaría .944. Si quitamos el 2 bajaría a .942. ¿Por qué nos sirve esto? Hay veces que el puntaje tiende a subir o tiende a bajar mucho. Y aquí podemos corroborar si nos conviene quitar un ítem y ya reportarlo o quitarlo o dejarlo. En este caso no nos convendría quitar ninguno porque realmente todos están entre .942 y .945. Claro que si hubiera uno que dijera sube a .98, bueno, entonces a lo mejor sí podríamos quitarlo, como para poder ponderar esta parte. Estos dos, la fiabilidad y la validez de constructo, son importantes para decir que mi instrumento es posible usarlo con la población que yo utilice. Y ahora sí, ya puedo hacer todos los estadísticos que yo quiera. Porque si mi instrumento es fiable, pero no tiene validez, lo que yo prepondere de generalización está errado. Si tiene validez, pero no es fiable, también lo que yo prepondere no va a ser correcto. Entonces, tiene que tener los dos. Y ahora sí ya podemos estructurarlo. Por eso no es tan conveniente por ahí que mucha gente dice, voy a hacer una escala y yo la hago, aunque la haga tipo Likert, pero no corren o ni uno de estos dos, o uno u otro. Ya esa tesis o tesina estamos en cuestiones de peligro, ¿no? Porque pues no podemos generalizar, porque no sabemos si el instrumento es realmente válido. Ahora vamos a comparar medias. En este sentido, aquí nos vamos de nuevo a analizar y aquí comparar medias. Hay 5 opciones. Yo no me voy a centrar en una y voy a dar una explicación muy general. Pruebas T para una muestra funciona igual que la ANOVA, solamente que la prueba T de Student tiene dos limitaciones. La primera es que nada más se comparan dos muestras y tiene que ser una población menor de 30 sujetos o 30 recabaciones de datos. El ANOVA de un factor es lo que ustedes quieran de datos y la cantidad de grupos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una prueba T de una muestra, nomás puedo comprar hombre, mujer. Y digamos, ANOVA de un factor, hombre, mujer, transgénero, no sé, así ya podemos agregar más subdivisiones, ¿no? Entonces, depende de su población y qué quieran. Eso es la prueba T para muestras independientes. La prueba T para muestras relacionadas es cuando, por ejemplo, aplicamos a una persona o a un grupo un algo
Pasa el tiempo, intervenimos, trabajamos y luego, ahora sí, le volvemos a aplicar el mismo instrumento. ¿Y qué hace la prueba de muestras relacionadas? Va a comparar para el pre y el post para ver si hay diferencias estadísticamente significativas. Intenté hacer un ejercicio, pero no me salió porque pues obviamente el programa detecta cuando son datos falseados. Entonces batallé mucho, pero no lo logré. Y en este caso pues no aplica porque no apliqué antes y después. Nomás jalé la información en un solo momento y ya. Entonces vamos a hacer una prueba con el ANOVA de un factor. Le damos clic. En este caso ya está precargado porque ya lo estuve corriendo para ver si funcionaba o no. Entonces nada más seleccionamos los ítems y aquí en factor vamos a poner alguna cuestión que sea categórica. Hombre, mujer, nivel por el que estudia o en el que trabaja. En mi caso, se aplicó esta encuesta a maestros de preescolar, primaria y secundaria. Entonces, voy a dejar el factor para que me compare la autoeficacia docente y la respuesta por ítem de, por nivel, ¿no? Entre preescolar, primaria y secundaria y entre estos tres. Nos vamos a contrastes. Aquí no hay que seleccionar nada. Hay que seleccionar que no se tenga nada. Post hoc. Cuando es más de tres, tenemos que poner un post hoc. Si son dos, no se necesita. En este caso, yo voy a utilizar TukiB. La razón es por qué, no me da chance de explicárselos porque son muchos, pero vamos a dejarlo con TukiB. Y aquí en nivel de significación tenemos que poner 0.05. Le damos continuar. Opciones. Aquí ya nada más damos descriptivos y prueba de homogeneidad de balanzas. Le vamos a dar continuar y damos a aceptar. Y ahí quedó. Ya nos corrió el análisis. Si se fijan, del lado izquierdo aquí nos dice el ítem 1, en qué medida puede usted utilizar una variedad de estrategias de evaluación. Y aquí está el nivel preescolar, la primaria y la secundaria. La cantidad de personas que respondieron. Preescolar 44, primaria 50 y 22 de secundaria. La media, ¿qué quiere decir esto? Porque pues va de 1 a 5, entonces promedió todas las respuestas y el promedio, por ejemplo, en secundaria está en 3.95, que era los dos últimos puntos. De acuerdo y totalmente de acuerdo. Entonces está entre pegándole a de acuerdo y ni de acuerdo ni desacuerdo. Más pegado de acuerdo, obviamente. Y la primaria, pues de entre totalmente de acuerdo, está básicamente más pegado de acuerdo, entre el 5 y el 4. Y los de preescolar, particularmente, casi todos están poniendo totalmente de acuerdo. Entonces aquí ya podemos como visualizar esta diferenciación. Pero nosotros no podemos confirmarla nada más por ver esto, tendríamos que irnos más para abajo. Nos tenemos que ir más para abajo y aquí está, ¿no? Eh, aquí todo, ¿dónde quedó? Quedó aquí, ANOVA. Aquí en significancia, que es el valor P, que es el de la esquina derecha, aquí es igual, tenemos que ver si es igual o menor a 0.05. En este caso, me voy a adelantar, todos los demás no son significativos, algunos están casi llegándole, Ujú. pero no. En este punto el único que es significativo es el primerito. Entonces, porque igual es menor de 0.05, 0.028. Entonces, más nos dice que en este sí hay una diferencia estadísticamente significativa entre grupos. ¿Y qué pasa acá? Entonces, pues si nos volvemos para ir para acá arriba, entonces sí, sí la podemos ver, ¿no? Aquí, a simple vista, no que no sepan o que no puedan, nada más sí se nota una diferencia muy grande entre los que son de preescolar que están poniendo que casi están totalmente de acuerdo, los 44, en que tienen facilidad de utilizar variedad de estrategias de evaluación, a diferencia de los de secundaria. Aquí ya algunos, bueno, y Mm. oiga, ¿no será porque son 22 y los otros son 44 y los otros son 50? Sí pudiera influir eso, pero para eso tenemos que hacer esta pruebita de prueba de homogeneidad de varianzas. Porque aun y cuando sean menores, si la varianza es similar, se puede inferir sin ningún problema. En este caso, aquí, el primero, que es el que nosotros identificamos arriba, que si hay diferencias, aquí, en esta prueba, como aquí no queremos que haya diferencia entre las varianzas, no tiene que salir significativa. O sea, tiene que salir mayor a 0.05. Muy bien. Y aquí Un obviamente es mayor. minuto, doctor, aproximadamente. Te queda un minuto, por favor. Perfecto. Entonces, vamos a terminar con esto. Entonces, ¿qué quiero llegar con este punto? Acá sí queremos identificar, pues, que haya diferencias. En la homogeneidad de varianzas, aquí no. Entonces, aquí podemos identificar que realmente, pues, no hay diferencias. Entonces, sí podemos hacer esta contrastación específica. Y que esta diferencia que encontramos acá arriba, no fue por cuestiones dadas al azar. Habría después que hacer otro tipo de análisis para identificar cuál es la potencia estadística, que eso no va a dar chance aquí y tampoco se hace en este programa,
para comparar si, a ver, entre secundaria y preescolar, ¿qué tan alta es la diferencia? Si es mucha Claro. o muy potente. Entre primaria y preescolar a lo mejor es muy poca. Entre primaria y preescolar a lo mejor también, o sea, Ujú. insisto, tendríamos que sacar esa potencia estadística, pero esto es el primer paso para poder identificar esa parte. ¿De acuerdo? Muy bien. Y Ok, pues cerraría doctor. mi... Sí, no, adelante, termina, doctor. No, sería esta parte es suficiente. ¿De Muy acuerdo? bien. A ver, doctor, rápidamente. Entonces, no sé si puede regresar rápido a la pestaña principal de las de donde se ven las dos pestañas que mencionaste. Nada más, para ver rápidamente una cosa. Vista de datos y vista de variables. En resumen, muy generalizado porque es un programa muy potente y que tiene muchísimas cosas. Vista de variables es cargas tus datos de un cuestionario, por ejemplo. Lo Ajá. codificas y cargas con sus respectivas respuestas, ¿no? Vista de datos es donde ya empiezas a capturar las respuestas del Correcto. cuestionario que aplicaste a una cierta muestra. Y bueno, ahí ya está, ya aparece codificado y finalmente, bueno, ya lo que explicaste que le puedes hacer la estadística que te imagines con gráficos y tablas de frecuencias. ¿Es correcto, doctor? Correcto. Sí, Muy exactamente. bien. Ok, muy bien. Gracias, doctor. De verdad que pues es muy amplio este programa. Aquí el doctor nos hizo una brevísima demostración. A nuestra audiencia, por supuesto, esta presentación, esta explicación, la van a poder también revisar con calma ya mediante la grabación, ¿sí? Para si nos gustan seguir también por ahí, va a ser les van a compartir el enlace. Gracias, doctor. No se me vaya, por favor, porque al final regreso con usted. Sí, gracias. Y mientras tanto, bueno, para darle el espacio, ¿y qué dice? ¿Qué dice lo cualitativo? Creo que va a ser bastante divergente, ¿no? A este programa cuantitativo. Adelante, maestra, no le quito más tiempo, por favor, Adriana. Adelante. Muchas gracias, doctor. Bien, pues vamos a platicar un poco acerca de los alcances que tiene el Atlas T y bueno, qué importancia tiene en la investigación cualitativa. Pero antes nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es el Atlas T? El Atlas T es un software de análisis cualitativo que va a apoyar al investigador a organizar, a sistematizar, a codificar, a ordenar la información que pues esté realizando, llámese en una tesis, en un proyecto de investigación, en un ensayo, en lo que tú estés trabajando como docente o como estudiante. El día de hoy pues vamos a estar trabajando con la licencia de estudiante, que es la versión que tengo, el 25. Y vamos a partir entonces para que vayan conociendo y enamorándose de este proceso del Atlas T, cómo, paso a paso, cómo generar un proyecto. O sea, bueno, me está hablando del Atlas T, pero ¿cómo se utiliza? Primero vamos a generar un proyecto, crear un proyecto y lo vas a nombrar conforme pues tú estés trabajando. En esta ocasión lo vamos a llamar como tarea uno o vamos a poner 6. En la parte de comentarios, pues tú colocas algún memo, alguna idea que se te venga para poder identificar este proyecto, pero por cuestiones de tiempo, pues no lo vamos a poner y le vamos a dar crear. Una vez que ya hayamos creado este apartado, nuestro nuevo proyecto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es cargar un archivo. Los archivos que tú tengas, desde documentos, carpetas, videos, audios, transcripciones, o bien desde importar ya transcripciones hechas, también las podemos hacer. Entonces, el día de hoy, así de manera rápida, para que vayan viendo ustedes, vamos a subir un archivo que es una entrevista en profundidad y vamos a analizarlo de manera rápida. La versión 25 pues ya cuenta con lo que son las IAs, ajá, y esto viene a facilitar las codificaciones y los movimientos que estemos realizando, pero sin antes quiero mostrarles también cómo poder codificar desde, desde lo básico, ¿no? Generalmente como utilizaba yo el Atlas T8, pues era más básico, ¿no? Nosotros lo hacíamos. Pero antes de ello, de llegar a la codificación, tenemos que conocer el texto, ¿no? Un primer acercamiento, el cual yo les recomiendo que utilicemos primero un análisis exploratorio. ¿Qué es este análisis exploratorio? Obviamente vamos a empezar a conocer
la información que nos permite experimentar, nos permite conocer los datos y pues seleccionamos la información para poder conocer qué es lo que, cuáles son los alcances. Entonces nos vamos a la parte superior. Y al conocer este análisis exploratorio, nos va a permitir generar una nube de palabras. Esta nube de palabras las podemos importar a un Word, para poder citarlo desde un proyecto, desde la tesis, y vamos a seleccionar antes el archivo que ya subimos, ajá, para poder subir el proyecto, y vemos que aquí nos aparece una serie de palabras. ¿Qué podemos hacer? Podemos empezar a limpiar, a depurar esta información y que queremos que, bueno, esto se repite 10 veces, lo ocultamos, de, ocultamos, ¿ok? Y así sucesivamente y vamos viendo pues que se va quedando más limpia la información, ¿de acuerdo? Ocultamos. ¿Qué hacemos? Podemos exportar la imagen, le damos guardar. Y aquí está. Esto lo podemos exportar a un Word, citarlo obviamente, elaboración propia desde el Atlas T 25 y listo. También tenemos la lista de palabras, también tenemos el mapa de árbol. Igual podemos ver que dentro de esta entrevista en profundidad vemos qué palabras, qué conceptos se repiten más. Igual podemos empezar a ocultar, empezamos a depurar para que pues se queden las que tú creas correcto. Y lo mismo, pues podemos guardar, eh, exportar, imagen, le damos guardar y listo. Ya tenemos la imagen, el cual podemos pasarlo a un Word. Muy bien. Una vez que ya conocimos esta parte, vamos a empezar a codificar de manera manual. Posteriormente también está la codificación automática y tenemos la codificación con la IA, que esto nos va a facilitar muchísimo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a documentos, podemos cerrar esto. Seleccionamos, voy a hacer dos ejemplos nada más de una manera manual para que no nos lleve mucho tiempo. Y por ejemplo, aquí tenemos, no tenemos dinero. Esto ya, pues ya lo tengo como hecho desde una manera más manual antes del Atlas T, colocando comentarios. Por eso vemos que aquí ya tenemos seleccionado algunas partes y aquí podríamos poner clic derecho, asignar código, ¿sí? Son palabras claves que te van a permitir más adelante realizar una categorización. Entonces puedes elegir entre asignar códigos que tú los hagas o códigos en vivos que automáticamente se van a nombrar como aparecen en el texto. Ajá, puedes crear citas libres y sucesivamente con lo demás que viene. Pero ahorita vamos a crear un código y vamos a colocar aquí, por ejemplo, economía. Agregamos, ajá, y vemos que aquí ya nos apareció un primer código de manera manual. Por aquí tenemos, a ver, maíz. Vamos a codificar y podríamos ponerle como alimento. Le damos agregar. Entonces ya tenemos nuestros dos primeros códigos, que es economía y alimento. Recuerden que tenemos que hacer una primera lectura de lo que estamos realizando. En este caso es una entrevista en profundidad. Tenemos que profundizar, en este caso, esta entrevista. Ya tenemos nuestro primer código, nuestros primeros códigos, y si nos vamos a códigos,
ya vamos a tener, van a aparecer, en este caso, los primeros códigos, ¿de acuerdo? Posteriormente, esto es de una manera pues más manual. Ahora vamos a hacer el ejemplo de manera automática, ¿de acuerdo? Sobre el mismo texto, que es un poco más rápido que el manual. De manera manual nos puede llevar entre una semana, 2 semanas, hasta incluso un mes, analizando, leyendo, releyendo la información, la entrevista, lo que tú tengas o tus observaciones de campo, tus notas de campo, nos lleva tiempo. Entonces, esto nos va a facilitar. Ahora, nos vamos en búsqueda de texto. Es de manera automática, ¿de acuerdo? Seleccionamos el archivo, colocamos lo que queremos buscar, podría ser maíz, le damos continuar, nuevamente maíz. Aquí nos va a dar la opción de sinónimos, pero pues no queremos buscar los sinónimos, sino que tal cual está. Y le damos mostrar resultados. Dentro de la entrevista vemos que son en 2 párrafos que aparece la palabra maíz, ¿de acuerdo? Esto vamos a ver, voy a mover por acá, para que puedan ver. Vamos a asignarle igual códigos, ¿de acuerdo? Le vamos a colocar igual alimento, alimento. Activamos esto para que, si vemos acá en la pantalla, ya codificó los dos que son alimento, alimento. Si lo hacemos de manera manual, vamos a ir buscando y buscando dónde más podemos encontrar este concepto, esta palabra clave. Entonces, le damos a agregar. Si buscamos otro, bien, le damos nueva búsqueda. Y algún otro concepto, por ejemplo, escribir. A ver, dentro de la entrevista también está escribir. Vamos a buscar este concepto. Muy bien, nos aparece que en 3 párrafos tenemos el concepto de escribir. Vamos a asignarle un código. Ajá. Y tal vez en esta parte, como es una entrevista con mujeres indígenas, donde hay una exclusión educativa, vamos a colocarle el concepto de exclu- exclusión. Le damos agregar, ¿de acuerdo? Y ya aquí en esos 3 párrafos de manera automática, ya nos puso exclusión, donde encontró los conceptos de escribir. Ujú. Muy bien, ahora vamos con lo más rápido, que es lo que tiene el Atlas T, que es las IAs, y que bueno, aquí viene a facilitar mucho lo que es la investigación y de lo que nos puede llevar una semana, un mes, esto nos viene a hacer en poquito tiempo. Vamos a codificar entonces de manera con la IA y nos vamos a nuevamente a documento. Ujú. Nos vamos a documento y posteriormente vamos a analizar qué es lo que queremos realizar, ¿verdad? Vamos a seleccionar el archivo nuevamente y le damos, a ver, voy a mover nuevamente la imagen para estar monitoreando este apartado. Como ven, ustedes aquí pueden empezar igual a visualizar las nuevas informaciones que tenemos en las barras, en las herramientas, cómo citar, cómo crear códigos, este, cómo analizar, ¿verdad? Pero bueno, acá es lo que vamos, ¿no? A la IA. Vamos a análisis. Ajá, seleccionamos, le damos clic derecho y nos vamos al análisis. Y pues aquí vemos mucha información, pero nosotros queremos
codificar a través de la IA. Vamos a esperar qué tiempo nos dice que en 43 segundos vamos a tener una codificación de lo que quizás nos llevó un mes en 43 segundos. ¿Y qué le damos? Si estás de acuerdo que analice tu entrevista, ok, le damos empezar a codificar. Esperamos que haga su trabajo y listo. Nos manda los códigos que pudo analizar y encontrar en la entrevista en profundidad. Tú analizas, obviamente tú eres quien monitorea y ves si estás de acuerdo con lo que la IA te está mostrando, si los códigos son los correctos y si no, pues ya empiezas a quitar los que no consideres. Vamos a quitar tal vez unos dos por acá, a ver cuál, solo como, como ejemplo. A ver, edad, aunque es un dato muy importante, lo vamos a quitar por solo como ejemplo. Muy bien. Y ya. ¿Qué es lo que hacemos? A ver, voy a mover esta pantalla porque no me permite visualizar. Le damos solicitar y listo. Ya tenemos los códigos realizados. Le damos hecho y en la parte inferior vemos los códigos que ya la IA nos realizó. ¿Cómo podemos ver cuántos códigos tenemos ya? Nos vamos a códigos y tenemos suficientes códigos que la IA nos lo hizo en 43 segundos. Pues aquí es algo más fácil. Si ustedes creen necesario hacerlo, lo pueden hacer para poder agilizar la investigación y empezar a codificar, empezar a interpretar, analizar de manera más profunda. Ahora, estos códigos también podemos trabajarlo a través de redes, ¿sale? ¿Cómo poder trabajar redes? Ya tenemos códigos asignados, ya la IA nos apoyó en este sentido y vamos a crear redes. Nuevo, red, y coloca el nombre que tú gustes. Aquí vamos a poner, no sé, mujeres o mujer, crear. Vemos los códigos que están. Baja. Y nos vamos a ver, creo que se movió. Aquí está el archivo. A ver, aquí está nuestro archivo. Le damos a agregar nodos y fácil, súper fácil. Solo arrastramos el código que queremos trabajar. Eso, maestra, es lo que ya se presentaría como resultado en una investigación, ¿correcto? Es correcto, ya teniendo los códigos, que ya, bueno, vamos a empezar a categorizar y todo eso, esto lo puedes pasar ya en tu tesis, en tu proyecto de investigación, para poder enlazar los códigos que ya tenemos. Aquí vamos a poner unos cuantos y vamos a organizarlo. Aquí como ejemplo nada más lo vamos a colocar. Le damos un clic y seleccionamos a dónde queremos mandarlo. Autonomía igual lo podemos relacionar, no sé, con alimento, un ejemplo. Mandamos allá. Y aquí te va a aparecer esta información, cómo quieres enlazarlo tú. ¿Quieres enlazarlo como si es una prioridad? ¿Lo contradice o lo quieres dejar sin nombre? O sea, tú decides aquí cómo lo vas a relacionar y podemos poner como ejemplo, contradice. Un ejemplo, ¿no? No, pero que las condiciones laborales se relaciona con el alimento. Si no hay una cuestión laboral, pues cómo comemos, ¿no? Lo relacionamos quizás una causa. Ya tú vas a analizar de ahí de manera profunda cómo lo vas a estar relacionando. Así de manera rápida vamos a ponerle algo, y obviamente cuando tú lo estés analizando,
pues, vas a colocar y profundizar más. Supongo que también le puedes personalizar con colores, el tipo de texto, etcétera, ¿no? Exacto, doctor, para allá vamos y Muy bien. podemos diseñarlo, organizarlo, cómo crees tú que pueda ver mejor los diseños. Y ya, pues si quieres Correcto. ponerle color y todo ello, pues ya te vas a la parte superior y le damos cambiar color. Muy bien. Pues muy interesante, maestra. Lo hiciste ver muy sencillo, ¿sí? Veo por ahí varias iconos en la parte superior que, bueno, pues también se puede profundizar más adelante. Mira qué bonito te quedó. Pero Ajá. bueno, aquí la importancia pues de este programa me parece que es el análisis, bien lo dijiste, el análisis interpretativo y pues que te ahorra muchísimo tiempo. Muy bien, y ya lo puedes descargar, lo puedes exportar el organizador gráfico, entre otras cosas, ¿no? Muy bien, pues gracias, maestra. Muy buen demo. Mira qué bonito quedó. Y eso ya lo podemos Alimento es pasar. causa de mapa conceptual. Es correcto. Entonces esto ya puede ser útil dentro de tu tesis, como obviamente debes de sustentarlo porque seleccionaste todo esto y nos va a servir en diferentes tipos de investigaciones, Claro, hermenéutico, interpretativo, sociocrítico, y pues va más aún profundo, ¿no? Para poder realizar investigación. Entonces, de claro. manera rápida, quizás podemos profundizar más. Por ahí tenemos también cómo hacer gráficas a través del Sankey, tablas y todo ello, pero por el tiempo pues quizás no nos Sí, da sí, sí. esa parte y pues bueno, quizás más adelante podamos realizar otra charla. Muy bien. Pues ya los voy a comprometer aquí en vivo a los dos para quizás más adelante programemos un tallercito porque sí me parece bastante interesante ambos programas y por supuesto, pues aquí en la Universidad y Expro potenciamos la investigación, potenciamos por supuesto la generación de conocimientos en nuestros posgrados principalmente en las materias de investigación y qué mejor que utilicemos estos programas. Si me permiten, vamos a pasar. ¿Hay preguntas, estimado del público? Excelente. Vamos a ver. Vamos a pasar a la sesión. Gracias, maestra. Preguntas. Díaz Marco Antonio, ¿de qué manera la integración del análisis cuantitativo en SPSS y análisis cualitativo en Atlas T fortalece la validez y profundidad de los resultados en una investigación aplicada? Creo que está para ambos, ¿no? Adelante, doctor SPSS. Bueno, en SPSS la ventaja es de que no genera, y de hecho hay artículos que lo han propiciado, de que no genera datos erróneos, salvo que uno Bien, se equivoque pero o sea, si saca un promedio, va a sacar un promedio así que aunque uno lo sacara manualmente, ¿no? Entonces esa es la ventaja de SPSS, porque cuando uno estructura a veces cálculos específicos de manera manual, incluso aunque se utilicen fórmulas en Excel, sí puede haber errores ya sea con que haya un puntito, una coma o no haya puesto un espacio, ya ahí se borró el proceso, ¿no? muy Entonces, bien. esa pudiera ser la fiabilidad que tenemos con SPSS, que no tenemos tampoco que estar haciendo todo tan manual, sino que ya SPS en cuanto detecta, está queriendo hacer este análisis con estos datos que significan tal cosa y vámonos, lo corren en automático. Entonces, esa es la fiabilidad en ese sentido. Y por ahí mencionaste, doctor, el coeficiente de alfa de Cronbach. Me parece que eso es para la confiabilidad, que es un poco a lo que se refiere la pregunta, cómo fortalece la validez y profundidad. Entonces, y hay varias, supongo que puedes utilizar con el SP. Sí, la verdad es que uno puede buscarle y hacerle, pero aquí es una cuestión bien fuerte. Espero no sonar elitista ni nada, pero es que uno tiene que leer mucho sobre estadística, porque por ejemplo, para hacer una regresión lineal hay que ver
la multicolonialidad, Burdino y Watson, o sea, pero no es nada más como decir, ok, ahorita aquí lo hice por cuestión de tiempo, por ejemplo, lo pico aquí, le pico acá y así se hace. Y necesito este estadístico, pero hay que entender ese estadístico, qué significa como para poder visualizar Ese eso. numerito, ¿no? ¿Para qué me Exactamente. sirve ese ¿Para qué numerito? me Claro, sirve? O porque si sale muy alto, ya no vale todo lo que hice después. claro. Entonces, esa es la dificultad que a veces aquí sucede con muchos tesistas, de que si es que a mí me dijeron que haces así, pero me dijeron entre 1 y 1.5 y ahí quedó. Sí, pero hay que ir un poquito más allá de ver por qué eso tiene que dar ese puntaje. ¿Qué significa si da menos? ¿Qué significa que si se da más? Perfecto. Entonces, el programa sí es fiable. Aquí la Claro. dificultad más bien es nosotros en la interpretación y lo que queremos hacer con la información, porque incluso a veces uno dice, quiero cruzar, no sé, un decir, eh, a ver qué tan correlacionado está una mujer con un hombre. Pues eso no se puede correlacionar porque son variables categóricas. Entonces, incluso esos preceptos específicos de estadística uno tiene que tenerlos bien en claro. El programa va a hacer lo que le Bien. pides, Claro. pero no, a veces Bien. no va a salir bien, eso es a lo que me refiero. Perfecto. Ya te llamaremos, doctor, más adelante, porque está Muy muy bien. interesante. Y maestra, ¿cómo fortalece la validez y profundidad de los resultados? Pregunta aquí Díaz Marco Antonio. ¿Cuál el Atlas T? Bueno, creo que el Atlas T pareciera tan fácil, pero tiene la parte rigurosa a la investigación. ¿Por qué? Porque profundizas en el análisis, en las codificaciones y todo ello, que tú investigas, que estás dentro de las técnicas de investigaciones que estés realizando, pero sí tiene la parte rigurosa de profundizar en los códigos, en las redes que se esté trabajando. Entonces, es muy viable para las investigaciones, desde las tesis, proyectos de investigaciones, o los trabajos de investigaciones que se estén realizando. Para mí es muy recomendable el Atlas T. ¿No hay otro mejor? Bueno, supongo que hay más, pero tú recomiendas el Atlas. Sí, porque bueno, es con la parte que he trabajado y para mí es Claro. bueno, muy funcional trabajar sobre estos apartados. Entonces, hay Y rigurosidad, comparto, pareciera comparto tan la fácil. opinión. Comparto la opinión de que el SPSS y el Atlas T, pues sí son de las herramientas ideales para análisis de datos. Rapidísimo, maestra, costos del Atlas T, aprox. Sí, Tiene su en la versión gratuita, versión, ¿no? sí, claro. La que yo tengo es de estudiante, es una versión también con una licencia de un año y tiene un aproximado entre 1.800 pesos a 1.900 pesos mexicanos. Entonces, versión estudiante, obviamente, de academias y todo ello, tiene un costo mucho más elevado, pero eso pues ya para instituciones Claro. o licencias compartidas. Entonces, en este caso, pues me conviene en esta parte la licencia de estudiante. Por un año la tengo vigente por el momento. O igual aprovechar la versión de prueba, ¿no? En ambos programas, el SPSS y el Atlas T, para ir conociendo, explorando, cargando datos y pues ir haciendo nuestros primeros experimentos ahí con estos potentes programas. Muy bien, pues maestras, doctor, perdón, y maestra, pues les agradezco mucho el que hayan aceptado esta invitación. Ya les comprometí aquí públicamente y en vivo. Más adelante esperemos buscarlos. Y por supuesto tenemos un reconocimiento para ustedes eh, que me permito, voy a leer uno y dice así, la Universidad IEXPRO otorga el presente reconocimiento a la maestra Adriana Hernández Silvano por su destacada participación como ponente en el programa especial de IEXPRO Café, SPSS y Atlas T para el análisis de datos en la investigación, dentro del marco, por supuesto, de nuestro 15 aniversario, y firma nuestra doctora, nuestra directora académica, la doctora Teresa de Jesús Regueta Castro, y por supuesto para el doctor también Ayuno, se los vamos a hacer llegar, dado que están en línea. Y bueno, nuevamente gracias doctor, gracias maestra y por aceptar esta invitación. Y bueno, para nuestro público, pues los esperamos el 30 de enero para seguir de festejo, para continuar con nuestro programa aniversario. Vamos a tener un podcast titulado Empleabilidad y habilidades blandas en el mercado actual. Es un espacio de reflexión y diálogo sobre estos retos y oportunidades del entorno laboral. Y por supuesto, recuerden seguir nuestras distintas redes sociales, nuestras transmisiones. Esta transmisión, por supuesto, la van a poder ver por si les interesa ahí más o menos manipular esos potentes programas. Y pues seguimos de manteles largos, orgullosamente IEXPRO. Gracias, buena tarde.
que historia. Somos transformación. Somos transformación. Universidad IEXPRO. 15 años construyendo futuro. Construyendo futuro. Y formando grandeza en cada generación. En cada generación.